las otras porciones de la Escritura, es porque seguramente estoy haciendo una mala interpretación. Ok, sin embargo, aquí estamos en un análisis y estamos analizando por qué hay personas que piensan que su destino final y eterno está en los cielos. Vámonos ahora a la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 3. Carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 3. Entonces, en el primer caso, Jesucristo dijo, voy a hacer morada para ustedes y luego regreso por ustedes. En el segundo caso, Jesucristo dice, mi reino no es de este mundo. ¿Ok? Ahora, en palabras de Pablo, vamos a ver qué dice Pablo cuando le escribe a los filipenses. Dice en el versículo 20, te voy a pedir por favor que busques el versículo 20, capítulo 3, versículo 20 de los filipenses. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ok, entonces aquí Pablo está diciendo a los filipenses, nosotros somos ciudadanos de los cielos. Insisto, estamos revisando cuáles son los versículos que se están usando para tomar como base el hecho de que el creyente pueda pensar que el destino final, que su eternidad es en los cielos. Ahora vámonos a la otra carta de Pablo, pero en esta ocasión la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 1. Carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 5. Dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Entonces, aquí Pablo está diciendo a los colosenses que la esperanza que os está guardada en los cielos. Hay una esperanza guardada en los cielos. Bueno, vámonos ahora dentro de la misma carta de Pablo a los Colosenses. Ahora vamos al capítulo 3 y vamos a leer los versículos 1 y 2. Recuerda que estamos analizando por qué los creyentes piensan que su destino final es en los cielos, lo cual pone en un lugar equiparable a como si ellos ubicaran el reino de Dios en los cielos. Colosenses capítulo 3 versículos 1 y 2 dice de la siguiente forma. Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Ok? Ahora, por último, vamos a ver un último pasaje. Vámonos a la primera carta de Pedro, capítulo 1. Entonces, Jesucristo dice, me voy a hacer una morada para ustedes y luego regreso por ustedes. Después Jesucristo mismo dice, mi reino no es de este mundo. Después Pablo dice, nosotros somos ciudadanos de los cielos. Y después dice, tenemos una esperanza guardada en los cielos, ¿sí? Y después dice, pongan la mirada en las cosas de arriba, busquen las cosas de arriba, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué dice Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Se los voy a leer. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Ok? Entonces aquí Pedro está diciendo, hay una herencia incorruptible en los cielos para vosotros. ¿Sí? Hay una herencia incontaminada, es decir, una herencia pura reservada en los cielos para vosotros. Entonces, ya vimos aquí una batería de versículos que de alguna manera nos pueden servir como base si nosotros así lo predisponiéramos, si así nosotros estuviéramos predispuestos para entenderlo de esa forma,
pues obviamente estos versículos sí nos podrían servir como base, y pues hay muchos otros, para que los cristianos piensen que al morir se despedirán de su cuerpo y también de este mundo para irse como almas puras a pasar toda una eternidad en los cielos. Así, lo que sucede con todo esto es que convierten a sus iglesias en unas especies de lugares de refugio, o digámoslo así, antesalas, o quizás algo así como escapes de sus problemas. Una manera de aislarse del mundo mientras hacen espera, mientras están esperando su partida hacia el cielo, como lo diría Platón, al mundo de arriba, al mundo de las ideas. ¿Sí? Entonces, hasta aquí nosotros tenemos tres conceptos del reino de Dios. El de la Iglesia Católica, que dice que ellos son el reino de Dios establecido ya en la tierra. El de un sector del protestantismo, que dice que el reino de Dios es la combinación de iglesia y gobierno. Y otro sector del mismo protestantismo que dice que el reino de Dios está en los cielos y que por lo tanto la meta de todo creyente debería ser la eternidad en el cielo. Ahora, una vez que nosotros ya repasamos estos tres conceptos, ya les dimos un espacio en este estudio, estos tres conceptos, ahora vamos a ver de una manera ya un poco más global qué dice la Escritura respecto a esto. ¿Alguna de estas tres aseveraciones es correcta? ¿O alguna de ellas es parcialmente correcta? Hoy nosotros sabemos que aún una verdad a medias es una mentira. ¿Sí? Entonces, no existen medias verdades en la Biblia. Bueno, en las primeras dos definiciones, es decir, en la definición que da la Iglesia Católica, en donde la misma Iglesia Católica dice el reino de Dios y la Iglesia Católica son sinónimos. En la otra definición, en donde la Iglesia Protestante, un sector de la Iglesia Protestante dice, bueno, la Iglesia no es lo mismo que el reino de Dios. El reino de Dios es lo mismo a la Iglesia más el gobierno. Incluso por ahí hay algunas teorías acerca de un gobierno teocrático que incluso se usa como una justificación para controlar a las masas, es decir, para manipular a las personas y decirles tú me tienes que obedecer, tú no tienes que ser rebelde, etcétera, etcétera. Todo eso completamente sacado del contexto bíblico. Ahora, dado que estas dos primeras definiciones del reino de Dios dicen ser sinónimos, ya sea total o ya sea parcial de iglesia, entonces nosotros deberíamos de tener claro el concepto de iglesia. ¿Qué es iglesia? Esta parte de este estudio tiene para mí una importancia personal muy especial, ¿sí? Hoy quiero compartirla contigo y quiero decirte que yo divido mi experiencia personal en el estudio bíblico en dos etapas, en un antes y un después. Y es precisamente este concepto el que dividió mi etapa de estudiante. Antes y después de la revelación de qué es la iglesia. Antes de conocer esta verdad, que sin duda alguna Dios me la reveló, yo, al igual que probablemente tú, creía que el origen de la iglesia se había dado en un día de Pentecostés, cuando el Espíritu de Dios se derramó sobre los apóstoles y sobre quienes estaban con ellos esperando la promesa de Jesús en cuanto a la llegada del Espíritu Santo. Para mí esa era una verdad absoluta. No me había tomado el cuidado de verificarlo. Yo consideraba que era una verdad por cuanto eso fue lo que se me enseñó. Eso fue lo que se me heredó. Hoy sé que era un dogma religioso. Hoy sé que el concepto de iglesia que yo había dado por sentado estaba muy lejos de lo que la Biblia enseña. Después de descubrir esta verdad, mi hambre por las Escrituras aumentó porque era necesario reacomodar todo lo que hasta ese momento yo creía. Así también aprendí que debo compartir hasta el más pequeño de los descubrimientos que Dios nos permite conocer. No sabemos el efecto que traerá sobre las personas que lo escucharán por primera vez. Así también aprendí a ser redundante.
Y de esta manera me aseguro que las personas que no han tenido oportunidad de escuchar estas verdades tengan la oportunidad de escucharlo. Dios me ha hecho sentir que no debo predicar para aquellos que ya lo saben. No debo pensar en las personas que yo sé que ya saben esto. Debo explicar estas verdades como si fuera la primera vez que las expongo, pensando siempre en la posibilidad de que Dios haga llegar esta transmisión a una persona nueva, que nunca ha escuchado este mensaje de restauración. Así, hoy te explicaré lo que la Biblia dice respecto al concepto de la iglesia. Cuando yo me hago una pregunta respecto a algo de la Escritura, siempre pienso en el Maestro, en Jesús. Así que investigué lo que Jesús dijo respecto a la iglesia. Antes de tener los resultados, yo sospechaba que dado que hoy en día el concepto de iglesia es muy importante, seguramente Jesús debió haberle dado un lugar preponderante en sus enseñanzas. Para mi sorpresa, no fue así. Hoy, en la traducción con la que contamos hoy, solo vemos la palabra iglesia en boca de Jesús en 2 ocasiones. Una de ellas es cuando le dice a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Si la iglesia iba a ser tan importante al grado de que hoy incluso existen teologías que dicen que la iglesia sustituye a Israel, entonces, ¿por qué Jesús no habló de ello? Cuando sabes o cuando descubres que Jesús fue judío y que como todo judío en día de reposo asistía a las sinagogas, las cuales eran el centro de reunión para estudiar la Escritura, ¿no te parece un tanto descontextualizado que Jesús usara un término un tanto griego? Para responder a estas preguntas es necesario recurrir a definiciones un poco técnicas. Tú seguramente, si has venido siguiendo nuestros estudios, te has dado cuenta que me esfuerzo mucho por no recurrir a cuestiones técnicas. Yo soy un convencido de que debo de mantener la simpleza de mi predicación para que las personas, hasta un niño de 10 años, un niño de 12 años, pueda entender lo que yo le estoy diciendo. Afortunadamente, o más bien dicho, desafortunadamente en algunos casos no es posible. Hoy yo tengo la necesidad de recurrir a una cuestión un poco técnica, ¿sí? Así es que, sin embargo, hoy gracias a la existencia de software, quiero decirte que hay un software que es el eSword, que es un software muy, muy útil. Nosotros podemos hacer análisis detallados de las palabras originales que están involucradas en lo que nosotros leemos en su traducción al español. Por ejemplo, la palabra griega que se usa para la palabra iglesia es una palabra eclesia y está registrada con el número Strong G1577. Si tú no estás familiarizado con los números Strong, yo quiero decirte que en algún tiempo hubo un personaje de nombre James Strong, un doctor James Strong, que realmente hizo un trabajo titánico. Lo que hizo este hombre fue separar cada palabra que encontraba en el lenguaje, tanto el hebreo como el griego, y darle definiciones y nombres de acuerdo a cómo se venía usando en toda la escritura. Entonces realmente el trabajo de Strong fue un trabajo muy, muy bueno, que hoy en día es una excelente herramienta para que nosotros podamos entender muchas de las palabras que están en hebreo o que están en griego sin la necesidad de conocer el lenguaje original. Así es que usando precisamente esta herramienta eSword, tú te podrás dar cuenta, sobre todo si tú tienes una versión con Strongs, tú te podrás dar cuenta que el Strong G1577, porque es una palabra griega, corresponde a la palabra eclesía. Eclesía, a su vez, es una palabra combinada de 2 vocablos griegos. El vocablo ex, que significa fuera, y de ahí que vienen palabras como las que hoy conocemos como exterior, externo, etcétera, etcétera. Entonces, ex es uno de los vocablos que forma la palabra eclesía. Y el otro vocablo es el vocablo kaleo, que significa llamar. Así es que si nosotros combinamos los 2 vocablos de la palabra eclesía,
nosotros podemos definir eclesía o iglesia, ya al español, como los llamados a salir. ¿Ok?